Esta cápsula se dedica a la solución de un ejemplo que es relativamente complejo y tiene que ver con la simulación de un reactor cinético. Recordemos muy brevemente que en el Aspen Plus teníamos diferentes modelos de reactor, pero los modelos más avanzados y más complejos eran aquellos que involucraban el uso de ecuaciones cinéticas. ¿Por qué razón? Porque teníamos que definir la cinética de una manera que ya es predeterminada en el simulador, y eso implica ciertas transformaciones matemáticas a las expresiones originales. Y segundo, porque estas expresiones cinéticas se relacionaban con las condiciones de operación del reactor. Y es por ello que hay que tener mucho cuidado a la hora de definir estos tipos de modelos de reactor. Ahora vamos a ver un ejemplo, el cual mencionamos en la conferencia y que deberían estudiarse de manera independiente e intentar resolverlo para que practiquen sus habilidades con el simulador. En este caso teníamos el ejemplo, era el craqueo en fase de vapor de la acetona para formar queteno y metano, y era una reacción que ustedes saben que se conoce que es fundamental para la producción de anhidro acético. Se sabe además que la reacción es de primer orden con respecto a la acetona y su cinética está dada por la expresión que aparece acá. Esa expresión se derivó de mediciones cinéticas que se tomaron a una temperatura media de 1000 Kelvin. Esto es un dato muy relevante y que tiene que ver con la forma en que se presenta la expresión cinética. Lo vamos a ver un poco más adelante. El diseño consigue una alimentación con un flujo dado de acetona pura que está a 1035 Kelvin, 162 kilopascal, y la reacción se lleva a cabo en un reactor tubular que opera diabáticamente. Nos piden que determinemos el volumen de reactor necesario para alcanzar un 20% de conversión de dicha acetona. El anhidro acético se obtiene por la reacción del queteno con ácido acético a entre 45 y 55 grados Celsius y a bajas presiones. Nos están dando la segunda reacción que podía tomar lugar. Pero fundamentalmente nos piden el volumen del reactor necesario para alcanzar el 20% de conversión. Significa que se están refiriendo a la primera de estas reacciones, que es el craqueo, el paso número 1. Para ello nos preguntamos, ¿conozco la estequiometría de la reacción? Sí, conozco la estequiometría de la reacción. ¿Conozco las condiciones de operación del reactor? También conozco las condiciones. Me están diciendo que es un reactor que opera de manera adiabática, y conozco las condiciones de entrada de la corriente a dicho reactor. ¿Conozco la conversión que quiero? Sí, me lo están fijando. Por tanto, vean que con los conocimientos que ustedes tienen hasta hoy podrían resolver un reactor del tipo estequiométrico, R-stoic, porque conocen la estequiometría y conocen la conversión. Sin embargo, aquí aparece una cuarta pregunta, y es, ¿necesito parámetros para diseño del reactor? Sí, me están pidiendo el volumen, y eso no lo puedo hacer con un reactor de tipo estequiométrico. ¿Por qué? Porque tengo entonces que definir un modelo de flujo. ¿Qué modelo de flujo conocemos que nos permite estudiar los reactores tubulares en condiciones ideales? El modelo de reactor de flujo en pistón. Recordemos brevemente la ecuación del modelo de reactor de flujo en pistón y vean que esta incorpora una expresión cinética. Ahora vamos a ver cómo definimos dicha expresión cinética. El problema, si nosotros lo incorporamos de manera gráfica en el Aspen Plus, debería quedarme de esta forma. Y estos son los pasos que debo seguir para resolverlo. Ahora, ¿cómo incorporamos la cinética? Primeramente tenemos que convertir esta expresión, que como ustedes ven, no es una expresión tan convencional a la hora de mostrar la cinética. Estamos más familiarizados con expresiones, por ejemplo, de este tipo, que son expresiones conocidas como ley de potencia, y por tanto tenemos que hacer transformaciones matemáticas para llevar de esta forma a esta forma, que es la que el simulador me permite ingresar. Acá aparecen tres pasos básicos en matemática elemental, donde convertimos la expresión. Vean que utilizamos exponenciales en los dos lugares. Es importante reconocer acá que la temperatura de referencia a las mediciones cinéticas también tenemos que incorporarla en este análisis. Resolvemos matemáticamente, nos queda una expresión de este tipo, sacamos el factor constante fuera y la expresión me queda de esta manera. Tenemos dos formas de definirla en el Aspen. Podemos definirla directamente así, o
así. Vamos a ver en el ejemplo definiéndola cómo queda en el paso 2, porque el Aspen Plus nos permite hacerlo. Ahora, que tenemos que tomar en consideración que dentro de los diferentes tipos de modelos cinéticos, este es un modelo que se relaciona con una ley de potencia. Resolviendo el ejercicio en el Aspen Plus, vamos a seguir una serie de pasos lógicos que quiero que ustedes estudien y que además intenten resolver de manera independiente con el simulador. Para resolver el problema 9.3 o el ejemplo 3 de la conferencia 9 de la asignatura Simulación y Optimización de Procesos Químicos, tenemos que seguir los pasos iniciales que son comunes en toda la simulación con Aspen. Primeramente debemos definir los componentes. Recordemos que la reacción es el craqueo de la acetona para producir keteno y metano, y posteriormente dicho keteno va a reaccionar con ácido acético para producir acético anhidro o anhidro acético. Recordemos que vamos a estudiar en este caso particular la primera de estas reacciones, que es el craqueo de la acetona. Para ello definimos los componentes, definimos el modelo termodinámico. En este caso, vean que es un modelo que toma en cuenta las no idealidades por la mezcla compleja de compuestos que tenemos, pero recuerden que siempre se pueden asistir con el método, el asistente, para seleccionar el modelo que más se adecue a las condiciones que ustedes están operando. Entramos a la simulación y, como es un proceso con reacción química donde conocemos la cinética y además donde la necesitamos para encontrar el volumen del reactor, vamos a definir primeramente en esta pestaña de reacciones nuestra cinética. Vamos a definir, llamémosle R1 a nuestra reacción. Recordemos que es una expresión que tiene tipo ley de potencia, por tanto vamos a buscar acá Power Law y la seleccionamos. Ahora, ¿cuál es la estequiometría? Bueno, la estequiometría de esta reacción era básicamente que la acetona producía el keteno y el metano. Entonces seleccionamos como reactivo la acetona. Recordemos que es una reacción de primer orden con respecto a la acetona. Es una reacción no reversible y que produce keteno y produce metano. Los coeficientes de ambos son 1 y 0 sus exponentes en la expresión cinética. Por tanto, la expresión cinética es de primer orden con respecto a la acetona. Después que definimos nuestra estequiometría, tenemos que definir los parámetros de dicha expresión cinética. De la manera en que nosotros lo habíamos tratado, recordemos el paso 2 que vimos recientemente, el factor preexponencial es 1,125, la energía de activación son y está en unidades de Joule por kilomol, ¿verdad? En molaridad, y son 1000 grados Kelvin como temperatura de referencia. Teniendo esto, ya definimos nuestra cinética, debemos ir a especificar el diagrama de flujo. Tenemos una corriente de alimentación que contiene como información que es pura acetona en su fracción másica, ponemos 1, que dicha acetona fluye a razón de 7.850 kilogramos hora, está a una temperatura de 1035 grados Kelvin y a una presión de 162 kilopascal. Esta información tenemos de nuestra corriente de alimentación, que va a entrar a un reactor tubular. Habíamos convenido en que era un reactor de tipo, un modelo de tipo flujo en pistón, el cual se va a encargar de convertir dicha acetona en productos con un nivel de conversión del 20%. Entramos al reactor. Acá primero que vamos a hacer es llegar a reacción y decir que en la reacción 1 que definimos recientemente, decimos en configuración. Antes de entrar a configuración, veamos el detalle en las especificaciones. Nos dicen el problema que el reactor opera de manera diabática, y en la configuración podremos poner como base que es un reactor que tiene 3 metros de longitud, digamos que tiene 50 centímetros de diámetro,
y estamos listos para resolver el problema como un caso base. Corremos el problema y tenemos resultados. Veamos primeramente si hay conversión. No nos preocupemos por el nivel de dicha conversión, sino si hay o no conversión. Vemos los resultados de la corriente, buscamos flujos molares y nos percatamos que para la acetona no estoy teniendo conversión. Y esto, ¿por qué es relevante? Porque nos permite dilucidar que o tenemos un problema con la cinética de la reacción o con las condiciones de operación que estamos dando en el reactor. Y es algo que vamos a revisar a continuación. Primeramente, el reactor es adiabático, tenemos dicha configuración, la reacción en fase de vapor. Lo más probable es que por el nivel de conversión que tenemos, el problema esté en el valor de la energía de activación. Pero vean que el detalle no está en la energía de activación, y vean que es un detalle muy simple. La fase de reacción por defecto aparecía líquida, y como sabemos en estas condiciones nuestros compuestos están en fase de vapor. Tenemos que cambiarlo a vapor y correr nuevamente el problema. Vean que ahora hubo un cambio en temperatura, esto significa que hay reacción, porque el calor de reacción me afectó la condición de operación adiabática. Clic derecho, resultados en las corrientes, y encontramos acá, si venimos a los flujos molares, que la acetona se convierte en una cantidad mayor al 20%. Para lograr un 20% lo que tengo que hacer es cambiar las dimensiones del reactor para cambiar su volumen. Si nosotros le ponemos menor longitud, corremos el problema, clic derecho, resultado de las corrientes, nos da un flujo molar que es aproximadamente el 20%. Esto es algo que nosotros podemos resolver usando de manera más exacta, usando para ello una de las herramientas del software que es en Flowsheeting Options, Design Specifications, y acá lo podemos resolver, y es algo que vamos a aprender en el último tema de la asignatura, por eso no quiero incorporarlo en este ejemplo. A modo de resumen, lo que hicimos fue definir la cinética siguiendo estos pasos que ustedes ven acá. Posteriormente, incorporamos la información que tiene que ver con la forma en que opera el reactor, un reactor adiabático, sus dimensiones, incorporamos la presión cinética, siguiendo los pasos que ustedes pueden ver en esta diapositiva, definiendo primeramente la estequiometría, posteriormente los parámetros cinéticos. Nos percatamos que teníamos un error en la fase, donde ocurría la reacción, y añadíamos dicha presión cinética a la solución del problema. Finalmente resolvemos el ejercicio, se pueden chequear los resultados con clic derecho y verificando cada uno de los parámetros del reactor, y además se pueden estimar los perfiles de conversión, de composición y demás en el interior del reactor, que es algo que vamos a practicar durante los talleres de la asignatura. Hasta acá era el ejemplo que les quería mostrar.